Me genera muchas sospechas, querido Juan José, me genera muchas sospechas porque la Franja de Gaza es la prisión al aire libre más grande del mundo y que sufre permanentemente una cantidad de violencia incuantificable. Israel domina el mar, domina las fronteras físicas, terrestres, domina lo que accede. Decirle a la gente que la Franja de Gaza tiene una valla gigantesca alrededor. 2.2 millones de palestinos viven hacinados entre las ruinas que Israel va dejando de la Franja de Gaza. A la Franja de Gaza difícilmente pueden entrar, incluso si tú y yo fuéramos en condiciones o en calidad de periodistas, difícilmente nos dejaría entrar el Estado de Israel. Difícilmente Médecins Sans Frontières o Médicos Sin Fronteras podrían entrar llevando medicamento, y también las organizaciones internacionales no gubernamentales que se dedican a llevar alimentos a refugiados, a desplazados, a gente vulnerable que vive en medio de los conflictos, difícilmente la dejan entrar. Entonces, ¿por qué lo veo sospechoso? Porque Israel es la potencia ocupante, es una de las 10 potencias nucleares, es uno de los países que más invierten en recursos económicos en la cuestión bélica. Es una sociedad completamente militarizada. Tienes al Mossad israelí, que es el servicio de inteligencia, uno de los que entrenan a la CIA, por ejemplo. No al revés. La gente piensa que Israel es el niño malo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Pero en Estados Unidos, muy pocos políticos estadounidenses se atreven a desafiar a Israel porque ya no se reeligen la próxima vez. El Mossad es, de alguna manera, si no hermano mayor, si fuera un hermano menor, el hermano menor inteligente de la CIA, que incluso capacita a funcionarios de la CIA para desarrollar en la avanzada de inteligencia el espionaje. Y el Shin Bet, que es el servicio de inteligencia israelí interior, tienen dominado y vigilado cada kilómetro cuadrado de la Franja de Gaza. 2.2 millones de palestinos ahí en la Franja de Gaza solamente viven hacinados, asediados, muertos de hambre, porque así los tiene Israel. Pero ahora nos salen a decir que el Hamas palestino, porque ahí viven dos grupos que se autodenominan de la resistencia palestina a la ocupación de Israel, entre otros, milicianos del Hamas y milicianos de la yihad islámica. Yihad significa guerra, ¿no? Hay dos tipos de guerra en el Islam: la guerra interior, la guerra personal, y la guerra física, ¿no? El Dar al-Harb, Dar al-Islam. Entonces, y que esta por definición es sagrada, además, ¿no? ¿Cómo te explicas? Efectivamente, yihad, guerra santa. ¿Cómo te explicas, querido amigo, que siendo un territorio tan minúsculo y teniendo Israel tan dominado hasta lo que accede a ese lugar, porque ni siquiera la frontera con Egipto es controlada por Egipto o por Hamas, ¿no? Que Hamas es gobierno, porque también es un partido político, que de pronto veamos que hasta en paracaídas iban milicianos del Hamas, que lanzaron 5,000 artefactos, 5,000 misiles, rockets de fabricación casera, que empezaron a salirse en camionetas y perforaron las vallas, en donde las vallas que tienen contenida la población, cuando históricamente están hipermilitarizadas. Y entonces le das oportunidad a que graben videos y audios en donde están secuestrando mujeres israelíes, niños israelíes. Y vamos a tratar de evitar un poco los detalles para no complicarnos en las líneas editoriales, pero en las líneas permitidas de las cosas que nos permitan seguir transmitiendo. Pero por favor, continúa. ¿Cómo explicarte o cómo explicarnos que eso haya ocurrido dentro del territorio de una potencia hiper tecnologizada, que además Juanjo va por ahí vendiéndole tecnología de espionaje a los demás cuerpos de inteligencia y espionaje de los países occidentales? El mismo México, el mismo Perú, bueno, mira, Ecuador recientemente, ¿no? Entonces, pues yo tengo una hipótesis. A ver. La hipótesis es que el Bibi, el cabecita de algodón malo, Netanyahu, tiene problemas muy serios, problemas de corrupción,
escándalos de corrupción brutales, de tráfico de influencia, de enriquecimiento ilícito. Un pueblo movilizado en su contra hasta las piedras. Con un pueblo movilizado en su contra todo el año 2023 y una parte muy importante del año 2022, porque el señor, el cabecita de algodón blanca, malo, quería, todavía quiere y lo está logrando, concentrar todo el poder, reducir el poder judicial en ese país y concentrarlo en el poder ejecutivo bajo su propio liderazgo. Por eso la gente salía a movilizarse y a decir, no, es antidemocrático y es incoherente que quieras, que pretendas seguirte llamando democracia si tú quieres concentrar el poder, pero además, ¿sabes por qué? Porque la fiscalía de ese país le sigue pisando los talones y algunas cosas que no son parte de la competencia de la fiscalía las trabaja el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que haría? Si Bibi concentra poder, resoluciones, dictámenes. Bibi es el primer ministro israelí Netanyahu, ¿es correcto? Bibi Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Bibi, para los de allá, el Bibi, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, en el argot del constitucionalismo, Israel no tiene constitución, se rige por órdenes militares o por ordenanzas militares. Leyes primarias, leyes secundarias no existen, no están plasmadas en una constitución. Se rige con el derecho egipcio, con el derecho jordano en los territorios palestinos y al interior del país se rige con el derecho otomano o con el derecho británico, de tal suerte que tienen una desestructura que les permite gobernarse al margen de ciertas leyes y cuando les conviene apelan al derecho otomano, ya el imperio otomano ya no existe, pero... No conocía ese detalle. A ver, es decir, al no haber una constitución, hay varios cuerpos jurídicos operando en el mismo territorio. Como entonces, si no me aplique esta ley, me voy a la otra. Eso. Como diría el Chavo del Ocho. ¿En serio? Sí. Sí. Mira como la Palestina histórica, porque recordemos que Israel es un ente creado por el Imperio Británico, que bajo el argumento del antisemitismo en Europa, le ayudaron a la Organización Sionista Mundial a crear un Estado judío, un hogar judío para los judíos que eran perseguidos en la Europa antisemita del siglo XIX y del siglo XX. Digamos que el señor del bigotito en la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, terminó por impulsar, por consolidar, por darles la razón, y las potencias de la época se les ocurrió que en Palestina tendría que estar ese Estado que desde un principio fue anómalo, pero que llegó, entonces, se impuso y ahí sigue. Para ir tomando, yo he ido entendiendo un poco tu teoría, pero quisiera no creer lo que estoy diciendo. El primer ministro israelí, al verse cercado por la indignación popular, estaría buscando un enemigo fuera para legitimarse frente a su población y crear una barbarie de este tipo. Espero no haberte entendido o percibes que por ahí va. Efectivamente. Lo que quiero decir es que ante el descontento generalizado de la población israelí en contra del Bibi, que quiere concentrar poder para evitar pisar la cárcel, porque el tipo es un... Porque va camino directo, ¿ah? Y es un criminal, está moviendo los hilos, efectivamente, en lo que en México le llamamos apelar a la vieja confiable. ¿Sabes cuál es, mi querido Jota, la vieja confiable? Sí. El meme de aquello que siempre te funciona, ¿no? El ir por aquel resorte social o lo que fuera que siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Qué decía George Orwell en el libro este que fue escrito en los 50, 1984? Decía, crear a un enemigo externo que amenace a todos al interior genera cohesión interna. Sea real o imaginario ese enemigo, tú le generas atributos, generalmente va a generar cohesión al interior. O sea, la existencia de un enemigo común externo cohesiona al interior. Y este señor recurre a la vieja confiable. Cada que se le va de las manos la gobernabilidad en el país, apela al terrorismo palestino y apela a que los palestinos, que por cierto están sumamente controlados
y están empobrecidos y están muertos de hambre y están hacinados, los venden con la imagen de que son un verdadero peligro para la seguridad del Estado de Israel, y entonces pégales con todo. Pero, Juan... En esa lógica que tú planteas, me parece monstruoso el segundo momento de la película. O sea, Netanyahu frente a cámaras diciéndole a los palestinos: abandonen la franja de Gaza porque vamos a golpearlos con tanta fuerza que todo lo que hay allí va a desaparecer. Primera pregunta que uno se hace: ¿y a dónde quieres que se vayan, loco? Si tienes el mar bloqueado, la frontera hacia Egipto, o sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿a dónde quieres que se vayan? O sea, ¿qué ves ahí? Un distractor para gente pendeja. Un distractor para gente ignorante y un distractor para gente ideologizada. Es decir, bravo, Bibi, bien. Después de las imágenes que pudimos observar, esos terroristas que no tienen misericordia y que atacaron a población civil israelí, bien, amenázalos, que se vayan o que se mueran, pero no les dice la otra parte. Los tienen hacinados en una gran prisión que físicamente tiene valla, tiene muro. De hecho, buena parte de la razón por la que la comunidad judía mexicana se molestó con Bibi Netanyahu cuando John Trump, hablaba del muro, porque fue Bibi Netanyahu, que además ya es el primer ministro que más tiempo ha gobernado Israel, le dijo: oiga, Trump, también recuerde que hay una empresa israelí que nos construyó el muro aquí en Israel, el muro del Apartheid. Entonces, la comunidad judía, que era súper crítica de Trump, acá en México, le reclama a Bibi y le decía: oye, Bibi, nosotros acá abogamos por mejorar la imagen de Israel frente a los mexicanos, y tú allá apoyando a Donald Trump, que quiere crearnos un muro del Apartheid también acá. Saber qué poquita coherencia. Entonces, y lo digo de verdad con mucha seriedad cuando digo que es para gente pendeja. Hay mucha gente, partiendo de que pendejo significa adolescente, y adolescente significa carente de, y en este caso es pendejez o carencia de información, querido Juanjo. Porque los medios occidentales... En América Latina hay una interpretación distinta de este adjetivo. Podría entenderse como muy vivo, muy lúcido para lo malo, o muy bobo, ¿no? Muy tonto, muy desubicado, sin capacidad de análisis. No creo que se aplique el segundo elemento, ¿no? Sí, a la bobez. Al bobo, al tonto. De la falta de información seria. Okay. Pero además, fíjate, cómo en Occidente y cómo en los medios y los políticos occidentales miserables van armando frases. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, Rusia, brutal and unprovoked war. En el caso de los palestinos, o sea, la otra es guerra brutal y no provocada de Ucrania, a pesar de que llevan desde el 2014 bombardeando a los rusos en el Donbass. Y luego acá, Israel has the right to defend itself. O sea, si los mugrosos palestinos lo atacan, entonces Israel tiene el derecho a defenderse. Y ahí no importa si mata niños, si mata mujeres, si mata abuelas o abuelos, les dicen daños colaterales.